Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a este evento paralelo Intersectorialidad en Salud, Experiencias Nacionales en América Latina, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en el marco del quinto Seminario Regional de Desarrollo Social y del proyecto de la Cuenta de Desarrollo de las Naciones Unidas, Sistemas de Salud Resilientes con cobertura universal en América Latina y el Caribe. Quisiera comenzar saludando muy cordialmente a nuestras y nuestros distinguidos panelistas, a Luis Raúl Chapa, titular de la División de Salud Reproductiva en la Coordinación de Atención Integral a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y por su intermedio, nuestros más sinceros saludos, digamos, al doctor Vargas, allá en el IMSS. Em, a Jenny Pilar Torres, jefa de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Es un agrado volver a recibirla acá en CEPAL. Muy bienvenida. A María Alejandra Menaldo, viceministra de Política, Planificación y Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala, que nos acompaña de manera virtual. Entiendo que la viceministra está conectada, me confirman, y le agradecemos a la viceministra que acaba de estar, digamos, en el panel cerrando la mañana, digamos, en el seminario regional. Muchas gracias, viceministra. Y a Débora Idriago, especialista en determinantes sociales de la salud y consultor en el área de la salud de la División de Desarrollo Social. Y a Oriele Solar, jefa de la Unidad de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que nos acompaña virtualmente. Muchas gracias, Oriele, por el apoyo que nos están dando. Agradecemos la participación de las y los panelistas que sin duda enriquecerán este diálogo con sus valiosas experiencias y perspectivas. Asimismo, extiendo mi agradecimiento a María Luisa Mariño, oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, responsable del área de salud y del proyecto que enmarca este evento paralelo dedicado a la intersectorialidad en salud, y en especial agradecerle a María Luisa por planificar, gestionar y implementar este valioso encuentro. También agradezco a Consuelo Farías, a Nancy Rivas, a Nicole Berner, todas de la División de Desarrollo Social. Se me olvida Carla Rivas, error mío, por su valioso apoyo en la organización del evento, así como al equipo de conferencias de la CEPAL. Saludo atentamente a todas las personas presentes y a quienes nos acompañan en forma virtual. Su participación refleja un compromiso regional con la búsqueda de soluciones innovadoras y colaborativas para fortalecer la salud en la región. Este evento paralelo tiene como objetivo abrir un espacio de debate y reflexión entre representantes de los países de la región y expertos para compartir experiencias sobre intersectorialidad en salud, el intercambio de aprendizajes y desafíos de intersectorialidad en salud contribuyen a fortalecer la cooperación regional y con ello avanzar a lo que hemos denominado sistemas de salud universales, integrales, sostenibles y resilientes. La salud es un derecho humano fundamental y un pilar central de la protección social, indispensable para el bienestar físico, mental y social de las personas. Asimismo, la salud es producto no solo de la acción de los sistemas de salud, sino también de diversos factores sociales, económicos y ambientales denominados los determinantes sociales de la salud. En otras palabras, para la OMS, los determinantes sociales de la salud son, y abro comillas, las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de vida cotidiana. Esto implica que para superar las desigualdades en salud se requiere invertir en sistemas de salud, como decía, universales, integrales, sostenibles y resilientes, así como también diseñar e implementar políticas integrales, programas e iniciativas que apunten a reducir las desigualdades en distintas dimensiones de los determinantes sociales de la salud. La OMS reconoce tres grandes dimensiones: el contexto sociopolítico, determinantes estructurales de la desigualdad en salud y la posición socioeconómica de las personas, tales como la educación, ingresos, género y otros ejes estructurantes de la matriz de desigualdad social.
y los determinantes intermediarios de la salud, como las condiciones materiales en que las personas viven. La acción intersectorial es fundamental para enfrentar aquellas diferencias en salud que son injustas e evitables, dado que los determinantes sociales de la salud solo pueden ser abordados por políticas integrales de diversos sectores, tales como educación, vivienda, trabajo y protección social, entre otros. La acción coordinada articulada entre los sectores permite crear una sinergia entre ellos que se traduce en acciones con mejores resultados en salud. Asimismo, la intersectorialidad ha comprobado ser una herramienta central para enfrentar eventos catastróficos y desastres de distinta naturaleza, como la pandemia del COVID-19, puesto que permite abordar la vulnerabilidad social en todas sus dimensiones y generar respuestas sanitarias más rápidas y efectivas. Abordar las desigualdades sociales no es solo un deber para garantizar el derecho a la salud que tienen las personas, sino que también es parte de la estrategia de desarrollo y un prerequisito para alcanzar el desarrollo social inclusivo y sostenible. Y es así como desde la CEPAL reafirmamos con urgencia de que los países de la región fortalezcan sus compromisos con la salud universal, no solo a través de la consolidación de sistemas de salud universales, integrales, sostenibles y resilientes, que garanticen el acceso a la cobertura universal con atención oportuna y de calidad para toda la población, independientemente de su capacidad de pago, con mecanismos de financiamientos solidarios y sostenibles y que tengan la capacidad de responder rápidamente ante crisis y emergencias, sino también ante sistemas que promueven la acción intersectorial y una estrecha coordinación con los demás sectores. Ello contribuye tanto a reducir las desigualdades en salud como también para enfrentar las desigualdades en sus diversas dimensiones, todo es que la salud contribuye, entre otros, a la reducción de la pobreza y, por ejemplo, a alcanzar mejores resultados en salud. Y para cerrar, que ya me he alargado un poquitito, reitero mis sinceros agradecimientos a todas y todos los presentes en esta sala y a los que nos acompañan virtualmente en línea y en especial a nuestras y nuestros panelistas. Confiamos en que este evento paralelo será un espacio fructífero de intercambio y de construcción colectiva que impulse una visión más integral, colaborativa y transformadora de la salud en nuestra región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto, por las palabras de bienvenida y muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan acá en la sala y también virtualmente. Es un gusto estar acompañado por ustedes en este panel. Gracias. Vamos a iniciar las presentaciones con Débora Itriago, quien es especialista en determinantes sociales de la salud. Débora nos está acompañando en un trabajo que estamos iniciando en el marco del proyecto de la Cuenta de Desarrollo Sistemas de Salud Resilientes con Cobertura Universal en América Latina y el Caribe. Ella nos va a hacer una presentación sobre la intersectorialidad de los sistemas de salud, que es la temática que nos acompaña el día de hoy. Y sin más, ya que tenemos un panel muy nutrido, le paso la palabra a Débora. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos en este espacio. Y también lamentamos la ausencia de la doctora Janet Vega, que infelizmente tuvo que cancelar su participación por una emergencia. Muchas gracias. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, realmente me siento súper honrada de corazón. Le agradezco muchísimo a María Luisa, a Consuelo, a Alberto, la oportunidad de estar aquí. Y bueno, cuando uno tiene esta posibilidad, pues hay que hacer lo mejor posible, ¿no? Porque además tenemos un compromiso que nos excede, ¿no? Que ¿no? Es la gente de la región que requiere apoyos más efectivos, más agudos, más inteligentes y más humanos, ¿no? Para que logremos mejores indicadores de bienestar, no solo de salud, sino de bienestar en general. Bueno, yo creo que estos 2 días y medio hemos estado justamente, ¿no? Nuestro secretario ejecutivo empezamos este seminario con una idea subyacente muy importante. Tenemos una crisis de desarrollo caracterizada por unas trampas, no vuelvo a repetir las trampas, pero esas trampas de crecimiento, de desigualdad, de falta de cohesión, de sostenibilidad o de riesgos de sostenibilidad, la salud tiene mucho que ver, ¿no? La salud, es decir, la mala salud o el poco bienestar afecta, está estrechamente vinculada con
esas trampas, no va a haber una región productiva, no seremos productivos si no somos sanos. Además, con el añadido que el contexto actual tenemos, bueno, vivimos más, pero vivimos más enfermos. Que además la carga de la enfermedad al trasladarse a enfermedades no transmisibles significa varias cosas, ¿no? Que vamos a tener, dado los cambios también en la estructura demográfica, más personas adultas y adultas mayores, más años enfermas con enfermedades que van a estar, como son crónicas, van a estar presionando constantemente nuestros presupuestos y nuestra, ¿no? Esta es una realidad clarísima. Ahora, desde la perspectiva de la desigualdad, ¿no? Que es lo que me voy a centrar, porque el título de la presentación es de la teoría de la práctica orientada a reducir desigualdades sociales en salud, y el asunto es intersectorialidad, porque hay muchos otros asuntos para llevar a la práctica, para reducir desigualdades en salud, hay muchas otras cosas que hacer, ¿no? Pero bueno, yo voy a concentrarme en el tema de la intersectorialidad. Desde el punto de vista del lado de desigualdad, si dejamos lo que para mí es que la epidemia de la desigualdad avance en términos de salud, que quiere decir que sistemáticamente, que se mantengan sistemáticamente grupos poblacionales específicos excluidos del bienestar, ¿no? O que haya brechas importantes en resultados de salud entre grupos poblacionales, si seguimos dejando eso allí, y incrementándose más bien esas brechas, bueno, ahí perderemos la oportunidad de que la salud realmente se convierta en un driver de las estrategias de desarrollo inclusivo y todas las demás adjetivos que tenemos. Y, por supuesto, sin contar los clarísimos, o sea, el inequívoco efecto que tiene en la mala salud, en los problemas en la afectación a la cohesión social ya lastimada que tenemos en la región. Entonces, bueno, ya lo sabemos, la salud es crítica, y yo les voy a presentar, voy a tener una presentación muy esquemática, como de 3 partecitas. Una parte en la cual hay unos gráficos que les voy a presentar, no voy a detenerme demasiado. Esto es así, ¿no? Adelante. Sí, Perfecto. La historia común de los gráficos que van a ver a continuación es que lo que nos van a decir estos gráficos es que la salud no tienen solo que ver con lo biomédico, ni con lo genético, ni con las infecciones, ¿no? No con lo biomédico, ¿no? Ni con los comportamientos de riesgo individual, ¿no? Como que el consumo de drogas o estupefacientes. Claro que tiene que ver, pero los gráficos que les voy a mostrar a continuación, lo que están hablando es de lo que se llama generalmente gradientes sociales, ¿no? En la cual hay una característica socioeconómica que explica, ¿no?, unos resultados de salud, que generalmente, a medida que una persona escala en la posición socioeconómica, o mejor dicho, baja en la posición socioeconómica, bueno, generalmente hay una asociación en indicadores, en peores resultados de salud para esa persona, ¿no? Entonces, como una especie de escalera, ¿no? Eso es lo que se llama el gradiente social, que asocia una variable socioeconómica, que es un proxy de una posición socioeconómica, y te lo combina con los resultados de salud. Y ahí vas viendo, ¿no? Bueno, estamos llenos de esta información en la literatura reciente y no tan reciente, ¿no? Donde vemos, aquí, por ejemplo, este es un gráfico de incidencia de la tuberculosis en América Latina. Ahí vemos, por ejemplo, países más desfavorecidos. ¿Ahí la lucecita? No, bueno, ahí se ve clarísimamente, ¿no? Aquí estamos cruzando quintiles, ¿no?, en términos de gasto público per cápita y indicadores de tuberculosis. Los países más desfavorecidos en términos de gasto en salud presentaron tasas promedios de incidencia de tuberculosis más elevadas en los 3 años estudiados, representando en muchos casos más de 4 veces la tasa de los países más aventajados, los que estaban en condición más desfavorable. La siguiente lámina, un poco más de lo mismo. Aquí lo que estamos viendo es una fuerte asociación, ¿no?, entre el nivel socioeconómico medidos por años de escolaridad antes y después de la pandemia, o antes y en el contexto de la pandemia. Estamos viendo el nivel socioeconómico medido por años promedio de escolaridad y la tasa de mortalidad en comunas de Santiago de Chile, ¿no?
Los gráficos hablan bastante por sí solos. Así, ahí hay una asociación que es negativa que se acentúa en 2020, perdón, con la pandemia. Y una cosa interesante en este estudio es que los autores observan que por cada año de aumento en la escolaridad promedio, la mortalidad se reduce un 9% en el periodo prepandémico y casi 14% en el 2020, en el contexto de la pandemia. O sea, la asociación se profundiza en el contexto de la pandemia. Dato interesante, ¿no? Seguimos viendo más. Por ejemplo, estos de países ricos, pero también interesantes. Vemos mucho, en la literatura vemos muchos gráficos sobre gradientes sociales, pero ya también empezamos a ver esto, donde estamos cruzando una cosa sobre la que hemos estado hablando todo el seminario, que es la profunda desigualdad socioeconómica que tenemos, profunda desigualdad económica y outcomes de salud. Aquí en este gráfico, unos autores ingleses cruzan un índice que está formado que tiene un índice compuesto por esperanza de vida, rendimiento en matemáticas, alfabetización, mortalidad materna, homicidio, encarcelamiento, nacimiento de adolescentes, obesidad, confianza. Es un índice compuesto y desigualdad económica. Lo que está mostrando el gráfico claramente es que a mayor desigualdad, el índice de mala salud o de problemas sociales aumenta, ¿no? Y lo mismo lo vimos en el contexto de la pandemia. Estos son datos para la región. Aquí estamos cruzando la mortalidad asociada a la pandemia y dos indicadores de desigualdad económica. Igual, aumenta la desigualdad medida por ejemplo, el índice de Palma y la tasa de letalidad, o sea, la mortalidad en el contexto del COVID se vio intensificada en aquellos casos donde había mayor desigualdad medida por cualquiera de estos dos índices que se muestran aquí. Otro más para terminar, este estudio en el que participé, donde el gradiente es espectacularmente claro. Aquí estamos cruzando unidades subnacionales en las cuales vemos que las tasas más altas de fecundidad adolescente están asociadas con las unidades subnacionales que mostraron los menores niveles de desarrollo humano subnacional. Y el gráfico es clarísimo, la escalera, la gradiente social, clarísima. Ok. Este otro interesantísimo, porque aquí nos está diciendo que la desigualdad de género, ahora, ya no solamente la económica, o sea que la desigualdad vertical y también la horizontal, explica y también, no solamente explica, sino que también estas desigualdades pueden estar amplificando los problemas de salud. Aquí en este estudio, donde se medía desigualdad económica, los autores fueron clarísimos, asociaron la mayor probabilidad es decir, menor probabilidad de que los niños estuvieran inmunizados a los problemas a desigualdades de género, en este caso, baja autonomía económica de las mujeres en la toma de decisiones relevantes para la salud de los niños. Interesante. Entonces, bueno, aquí tenemos, este es el contexto. Sin embargo, fíjense ustedes, esto es lo que nos dicen los datos y nos dice la realidad. La salud no solamente está explicada por lo biomédico, por el código genético, por el comportamiento de riesgo individual. La salud es un fenómeno social. Sin embargo, el paradigma epidemiológico, que son los paradigmas epidemiológicos, que son los modelos teóricos que nos explican, que nos ayudan a entender los determinantes y las condiciones del proceso de salud-enfermedad, que nos rige el diseño de las intervenciones y de las políticas de salud, sigue siendo muy influido por estas concepciones más tradicionales de la salud. Es decir, la perspectiva de la salud como un fenómeno social que de alguna manera se relaciona con los nuevos enfoques ecoepidemiológicos de la salud y se aleja, ¿no?, de esta perspectiva más del individuo, de la cuestión individual, que además tiene un importante sentido porque la percepción de que la mala salud es una consecuencia, por ejemplo, de los comportamientos de riesgo que los individuos pueden tener, bueno, nos aleja de lo colectivo, diluye fuertemente la responsabilidad de lo público en el quehacer de la salud, ¿no? Esto es una implicación importante también. Pero lo más importante es que el paradigma epidemiológico dominante en cualquier momento
del tiempo define, entre otras cosas, lo que efectivamente es el concepto de salud y cuál es la práctica racional de salud que se va a aceptar, ¿no? Define todo, tiene unas implicaciones importantísimas en el resto de cuestiones que se van a decidir que afectan al sistema de salud. Las prioridades de la investigación, las formas de financiación, cómo se organizan las redes de servicio, cuáles son los valores de la fuerza laboral en el sistema de salud. Esa concepción determina todo. Entonces, si nos estamos anclando todavía en perspectivas que son incompletas sobre cómo se produce el proceso de salud, de enfermedad, pues las políticas, las intervenciones van a seguir reproduciendo una mirada de la salud que no es correspondiente con una realidad en la cual la salud es realmente un fenómeno social y tiene mucho que ver con la estrategia de desarrollo y con la cohesión social. En los enfoques epidemiológicos más modernos expresan básicamente una visión holística de la salud, ¿no? Que hace más explícita la interdependencia de múltiples niveles, es decir, los individuos en un contexto biológico, físico, social, económico, histórico, ambiental y político, es decir, la salud de los individuos embebidos en esos contextos. Ok, me quedan 3 minutos. Entonces, rápidamente. No pasa. Bueno, ya un poco hemos hablado de esto. Tenemos el modelo de determinantes sociales, que es un modelo de la epidemiología social, es un modelo adoptado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que nos ayuda muchísimo a entender cuál es la etiología de las diferencias de las brechas de salud. Básicamente por la confluencia de dos grupos determinantes muy importantes. Esos muy proximales, que son efectivamente dónde vivimos, dónde nacemos, lo que comemos, incluso aspectos, el acceso al sistema de salud, pero otros mucho más determinantes, que son los estructurales, que yo lo llamo el contexto de referencia amplio en el cual se inscriben las personas, que está formado por el conjunto de políticas que nos afectan en clarísima interacción con esa estratificación social. Y no de forma aislada. El marco de políticas, la política en interacción con esa estratificación social, define el contexto, define la forma diferenciada o digamos, las experiencias diferenciadas que van a tener los individuos según cómo están en esa estratificación social. Una persona que vive en una zona aislada, en cualquier país de la región, que pertenece a una comunidad indígena, donde no tiene acceso al sistema de salud, va a tener una experiencia vital completamente diferente, va a tener las condiciones materiales de vida con las que va a contar para dos cosas, para lidiar con los shocks de salud o para tener menos exposición a problemas de salud, va a ser diferente. Y eso te lo da el marco estratégico, el marco estructural, los determinantes estructurales. Yo simplemente, porque esto es un avance de un trabajo tratando de explicar justamente al detalle esas conexiones. Y es fácil. Aquí tenés ese conjunto de instituciones que son políticas sociales, que son las normas, las culturas, en interacción claramente con nuestras instituciones jurídicas, políticas. Y la estratificación social es ese marco estructural. ¿Por qué es tan importante? Porque las instituciones políticas, económicas, sociales determinan el marco en el cual los agentes van a trabajar, los incentivos, asignan los recursos, establecen las reglas de juego. Si esas reglas de juego son discriminatorias, pues vamos a reproducir en lo micro, de lo que viene en lo macro, estructuras discriminatorias que van a afectar a la salud de las personas. Obviamente que no se nos puede olvidar que tenemos fuerzas supranacionales y en el tema de salud muy importantes que afectan ese marco estratégico y este marco estratégico afecta nuestras creencias, nuestras percepciones sobre unos y otros y reproduce desigualdades por diferencias en el acceso a los recursos y al poder. Bueno, por ejemplo, si nosotros quisiéramos mirar una política, por ejemplo, quisiéramos abordar la obesidad de una persona, una mujer, por ejemplo, que es jefa de hogar, que no tiene acceso a redes de cuidado, que trabaja en 2 empleos o en 3,
Y nosotros nos quedamos nada más con una visión de la parte individual, ¿no? La parte del comportamiento individual, pues le sugeriríamos hacer dieta, ejercicios, pero resulta que nosotros, si no entendemos que realmente si consideramos los distintos niveles, ¿no? Todos los aspectos, todos los ámbitos de intervención necesarias para, llegando incluso a lo sistémico, a las políticas de empleo o a las políticas con respecto a la industria alimentaria, en los etiquetados, por ejemplo, que van a afectar los índices de obesidad de una persona, en este caso de esta mujer que hago como el ejemplo. Bueno, nos quedamos solo en resolver el asunto en un nivel muy bajo, ¿no? Entonces, la cuestión aquí, el ejemplo que luego puedo ver con detalle es, bueno, cuando consideramos todos los elementos, todos los niveles, nos pasamos entendemos mejor que las personas están inscritas en contextos de referencia donde tienen cada vez menos control y que afectan su salud, ¿no? En este caso, el ejemplo de la obesidad. Bueno, y están totalmente relacionados. Voy a pasar esto porque ya lo dije. Entonces, en un minuto, si eso es nuestra realidad, si eso es la salud desde la perspectiva pensando la salud como un fenómeno social, pues necesitamos y queremos reducir desigualdades, pues necesitamos una intersectorialidad que pongo entre comillas para reducir desigualdades sociales en salud. Y obviamente que desde el enfoque de los determinantes sociales, la salud aparece, ¿no? Como un producto social en el cual sus actores y las acciones trascienden significativamente las fronteras del denominado sector salud, lo sabemos, por lo que se requiere de una respuesta social organizada, lo sabemos, ya lo vimos. El conjunto de determinantes sociales te habla de que abordando solo el acceso a la salud, pues te quedas muy corto en poder resolver, en poder reducir esas brechas. La intersectorialidad, entendida como la intervención coordinada de instituciones representativas de más de un sector social, en acciones destinadas total o parcialmente a tratar problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de vida, forma parte importante de esa respuesta social organizada. Claro que sí, pero ojo, diversos sectores gubernamentales, que lo importante aquí es que no solo pensemos que vamos a tener diversos sectores gubernamentales entregando a un mismo público específico los servicios que son propios de cada uno, sino que lo importante aquí es que de manera articulada se atiendan necesidades sociales y se prevengan problemas que tienen complejas, diversas y relacionadas causas en sus orígenes. ¿Qué nos da esto último da pistas a qué? Algunas ideas para pensar la interseccionalidad que necesitamos. Aprovechando el esfuerzo que vamos a hacer estos meses y aprovechando de ver realmente esa capacidad top como realmente un elemento que va a facilitar la reducción de desigualdades sociales en salud. Bueno, tiene que ser una intersectorialidad que aborde lo estratégico, que hable sobre coherencia de políticas, que atienda la importancia de los contextos, que comprenda bien la importancia de los contextos amplios de referencia de las personas, el rol del contexto institucional político en el reforzamiento de la estratificación social discriminatoria excluyente, una interseccionalidad en la prevención desde el primer nivel de atención, una interseccionalidad que integre distintas fuentes de conocimiento, los conocimientos ancestrales con los conocimientos más promedios, una interseccionalidad que fortalezca lo colectivo. Tenemos que entender que si estamos en contextos de desigualdad donde hay desconfianza los unos a los otros, hay aspectos socioemocionales que implican esa interacción que hay que tenerlo en consideración en ese modelo, en entender la identidad colectiva, la pertenencia a determinados grupos como factor protector de la salud, fortalecer el tejido comunitario y atención a asuntos que son obstáculos para la interseccionalidad en lo concreto, que es la propia fragmentación y segmentación de los sistemas de salud, de los servicios de salud, la economía política detrás de las transferencias de recursos del ámbito nacionales a los subnacionales, sin un ámbito subnacional fuerte, la interseccionalidad para abordar los problemas de la gente va a estar muy limitada y que venimos de trabajar en compartimientos estancos en la función pública, la función pública no está pensada para la coordinación, sino para reportar de forma individual, de forma sectorial, rendir cuentas de forma sectorial, obtener recursos, financiación de forma sectorial. Bueno, tenemos que ver cómo revertimos los incentivos para un trabajo coordinado. Muchísimas gracias y disculpa el estrés del tiempo.
Muchas gracias, Débora, por esta presentación que abarca tantos temas, ¿no? O sea, como ver el contexto desde el cual partimos y tomar conciencia que efectivamente la salud está más determinada por el contexto social y político que por el acceso a los servicios de salud. Y con esto le damos la palabra a Oriel Solar, quien es jefa de la Unidad de Promoción de Salud y Determinantes Sociales de la OPS, que nos acompaña desde Washington. Gracias, Oriel, por estar acá con nosotros. Y con certeza ya nos va a mostrar un poco el trabajo más en terreno que lleva la OPS. La palabra es tuya, Oriel. Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación, ¿cierto? Y por este espacio. No se escucha, Oriel. No sé si tienes el micrófono cerrado. No, lo tengo abierto. ¿Me escuchas ahí? Ahora sí, te escuchamos. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿cierto? Por la invitación con respecto a este espacio de encuentro y de intercambio. Y yo voy a tratar de centrarme, ¿cierto? En un trabajo que nosotros ya venimos trabajando hace tiempo en la organización y en un tema ya hace varias décadas, ¿no? En el trabajo en el ámbito intersectorial, ¿no? Que ha sido un tema tan reconocido y planteado, ¿cierto?, desde distintos ámbitos. Entonces, lo primero que quizás quisiera plantear, ¿cierto?, hay consenso, ¿cierto?, sobre la importancia del trabajo intersectorial. Yo creo que en cualquier instancia que uno pregunte en los distintos niveles administrativos, en los distintos sectores en los que trabajamos, se hace alusión al trabajo intersectorial. Pero, sin embargo, hay enfoques y alcances diferentes y en eso es lo que yo me quiero centrar, porque eso tiene una aplicación con respecto a cómo efectivamente entendemos el abordaje de la determinación social de la salud y entendemos, ¿cierto?, el abordaje de la equidad como una de las metas que uno se puede plantear vinculado al trabajo intersectorial, ¿no? Entonces, lo primero es que habitualmente nosotros nos encontramos en los distintos argumentos y fundamentos de la eficiencia del Estado, ¿no? Y ha estado muy vinculada a la agenda de modernización. Un segundo argumento que nos encontramos en la agenda ha estado vinculado a la complejidad y la multicausalidad de los problemas de salud y también de los problemas sociales, ¿no? Y también en cómo damos respuesta social, no medicalizamos problemas sociales, que también es un tema que ha estado presente, ¿cierto?, en el debate en el sector sanitario. Y lo tercero central, ¿cierto?, el argumento es el abordaje de la inequidad de salud, ¿no? Una de las mayores epidemias que tenemos a nivel global en la región, en el sentido de que si gran parte de los resultados sanitarios dependen de políticas públicas que están fuera del quehacer directo al sector sanitario, el abordaje de las inequidades en salud requiere, ¿cierto?, el abordaje y el trabajo con otros sectores. Entonces, cuando planteamos el abordaje de la eficiencia del Estado, ¿cierto?, habitualmente da no duplicar acciones, lograr sinergia en las intervenciones, optimizar los recursos disponibles, considerar la centralización de acción y contextos regionales, y también ha estado muy vinculada a la innovación y al uso de tecnología, ¿no? Y fuertemente en el último tiempo a cómo apostamos a la interoperabilidad de datos en términos de optimizar lo que son las prestaciones y las acciones de servicio. Y esto se da, ¿cierto?, al interior de cada sector, ¿cierto? Y también se da entre los distintos sectores gubernamentales, ¿no? Y sobre todo a los distintos niveles administrativos. Este es uno de los argumentos, ¿no?, con respecto al trabajo intersectorial necesario, importante, pero no suficiente. Tenemos un segundo argumento que tiene que ver con la complejidad. Hay distintos, la complejidad, ¿cierto?, mientras más ingredientes existe en una receta de cocina, ¿cierto?, si llevarlo a algo cotidiano, en la medida que hay más actores y sectores vinculados a la solución de un problema, la complejidad es mayor de lo que tenemos que abordar, ¿no? Y por lo tanto, nos plantea que se requiere el involucramiento de distintos sectores y actores. Y cuando miramos, por ejemplo, acá que tenemos un tema de abordaje del control de tabaco y uno ve los distintos actores vinculados, ¿cierto?, en una acción más a nivel comunitario, a nivel más macro, a nivel global, a nivel de los tratados, a nivel, digamos, de la comercialización, aparece una complejidad en el abordaje, ¿cierto?, que lo hace necesario en su real dimensión la vinculación de distintos sectores y distintos actores. Y acá nosotros hacemos, ¿cierto?, la relación en el cual cuando miramos la complejidad de los problemas de multicausalidad, los problemas de salud y también los problemas sociales, en los temas de salud, si bien los procesos biológicos están a la raíz de muchos de los problemas, ¿cierto? Y cuando analizamos los distintos marcos y enfoques en materia de determinación social de la salud y la base social, digamos, de los problemas de salud y enfermedad, estos ocurren en contextos económicos, políticos y culturales específicos, ¿no? Y por ende también son parte de la raíz, ¿no? Entonces, el segundo argumento es la complejidad, ¿no? Y sobre todo ha sido aludido cuando hablamos de la enfermedad crónica no transmisible y la epidemia vinculada a esto. Pero cuando hablamos de un tercer argumento que son las inequidades, ¿cierto? Sabiendo que los problemas de salud no se distribuyen al azar,
sino que tienen una base, ¿cierto?, en términos de estructura social, política y económica. Vemos que gran parte de los resultados están basados en políticas fuera del sector sanitario y las inequidades tienen su origen en esas políticas públicas que distribuyen y redistribuyen, ¿cierto?, poder entre la población y territorio. Porque cuando hablamos de desigualdad en salud o hablamos de inequidad en salud, lo que está en juego en términos de core es cómo se distribuye poder en la sociedad, en términos de recursos materiales, en términos de recursos, digamos, en materia de prestigio o posición social vinculada a determinadas credenciales, en términos de experiencia, discriminación, en términos de incidencia política, ¿no? Ese es el corazón, ¿cierto?, de lo que hablamos en materia de desigualdad en salud y sobre todo también en la región. En este marco de estos tres argumentos, nosotros vemos entonces que detrás del trabajo intersectorial hay un fundamento político y fundamento técnico. Y uno podría decir que cuando nosotros hacemos alusión a los temas de materias de eficiencia o materias de complejidad, lo que predomina principalmente es un fundamento técnico, ¿no? Uno trata de modificar cierta estructura gubernamental o tener mejores soluciones con respecto al trabajo y la experiencia en los distintos sectores. Pero cuando nosotros estamos haciendo alusión a los temas de equidad en salud, emerge con mayor fuerza, logramos el fundamento político, ¿no?, que tiene que ver con modificar una lógica de la política pública, ¿cierto?, y que de una otra manera requiere transformación de los servicios públicos o transformación de la política pública. Y yo hago alusión a esto porque no todo tipo de intersectorialidad sirve para contribuir a la reducción de las desigualdades en salud. Y no tipo de intersectorialidad efectivamente, ¿cierto?, aborda los determinantes sociales en la salud. Entonces creo que en ese sentido los dos fundamentos son importantes. Pero sin duda, ¿cierto?, que cuando queremos apuntar a una intersectorialidad, a reducción de las desigualdades sociales y de salud, el fundamento político en la transformación de los servicios públicos, ¿cierto?, pasa a ser un tema central. En ese sentido, cuando nosotros miramos los procesos de trabajo intersectorial, y hay distintos autores, es cierto que hay un esquema que nosotros hemos trabajado ya hace bastante tiempo, pero tenemos grados e intensidades de trabajo intersectorial que se da a través del ciclo de las políticas, ¿no? Entonces tenemos el argumento de la multisectorialidad, ¿cierto?, en el cual básicamente, ¿cierto?, tenemos una población o territorio priorizado o un problema común en tránsito a ser un objetivo común. Pero creo que es muy importante que los sectores se pueden encontrar un problema común que se vinculan, pero no necesariamente eso se traduce en un objetivo común de entre los sectores. Y eso puede ser que cada sector tiene su política pública a través de todo el ciclo de la política, en términos de diseño, formulación, implementación y evaluación, pero se encuentran en el territorio o en torno a la población que ha sido priorizada. Pero tenemos también una intersectorialidad que más bien llamamos de baja intensidad o informativa, en que se da que principalmente el encuentro de estos sectores sean los procesos de evaluación conjunta, ¿no? Y básicamente en esos son los espacios que se encuentran. Tenemos una intersectorialidad que llamamos de cooperación o coordinación, ¿cierto?, que también es de baja intensidad, pero un poco mayor, en el cual no solo está la evaluación conjunta, sino que también está la implementación conjunta y de coordinación. O tenemos una intersectorialidad de alta intensidad que nosotros definimos, que llamamos de integración, ¿cierto?, en el cual hay una política pública, generalmente se vincula a una nueva política pública, que hay una integración de la política pública, que no se encuentra solo en el territorio, que no se encuentra solo en la prestación de servicios, que no se encuentra solo en los procesos de evaluación, sino que se encuentra también en el diseño de la política pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos visto que esto que llamamos grado de intensidad del trabajo intersectorial, de una u otra manera son los modelos de gestión, pero que detrás de esos modelos de gestión hay un fundamento, ¿cierto?, político o ciertos argumentos detrás de aquello. Y nosotros vemos que desde la administración ha habido ciertos trabajos ya bastante antaños sobre trabajo en red, coordinación e integración, o los de Corbett-Noy, ¿cierto?, desde las políticas sociales, desde comunicación, cooperación, coordinación, colaboración, convergencia y consolidación, y desde el ámbito de salud que nosotros hemos estado desde la información, la cooperación, la coordinación e integración. Y acá hacemos alusión a ¿qué? Que en la medida que queremos trabajar en un tipo de intersectorialidad, en un grado de intersectorialidad que aborde la inequidad en salud, necesitamos movilizar el trabajo intersectorial hacia procesos de integración. Y en ese sentido, ¿cierto?, cuando miramos el trabajo, digamos, intersectorial y vemos los elementos que son centrales, muchas veces en los análisis nos quedamos en los aspectos institucionales, ¿no? Y eso varía mucho en cada uno de los países de la región y a nivel global, acorde a la estructura gubernamental y las atribuciones que tienen cada uno de esos niveles administrativos y los niveles de centralización o desconcentración que existen, ¿no? Y para ello se han relevado estructuras de gobernanza intersectoriales o más bien acciones de trabajo intersectorial, que no necesariamente está vinculado a estructuras formales, sino a arreglos institucionales que permiten este aspecto. Ese es un aspecto clave, sin duda.
Pero también hay una preocupación que hemos visto en el último tiempo, ¿cierto? O las últimas décadas, que también había una tendencia a fragmentar el trabajo intersectorial. Uno ve a muchos niveles local y nivel subnacional, que hay tantas mesas intersectoriales como problemas se presentan. Y eso fragmenta un abordaje intersectorial, hace que haya una rotación importante, digamos, de la gente que se vincula a los temas y a las decisiones que se postergan, y generalmente tiene un elemento muy importante vinculado con otros elementos que quiero destacar, que son los mecanismos de sostenibilidad. También lo que hemos visto en la región, que a veces hay un gran ímpetu frente a una iniciativa o una que se impulsa, digamos, de un alta a nivel, digamos, de un alto nivel de voluntad política, ¿cierto? Pero que esas mesas e instancias intersectoriales o comités intersectoriales o gabinetes sociales tienen una duración limitada, ¿no? Hay un ímpetu inicial y hay una decantación de aquello que limita la sostenibilidad de los procesos. Y sobre todo en los temas de abordaje en materia intersectorial que aborda la equidad en salud, son temas a mediano y largo plazo. Tenemos también un tema que no alcanzo, digamos, quiero como vislumbrar estos problemas de los mecanismos de financiamiento. En nuestras realidades, ¿cierto? En la región, ¿cierto? Los mecanismos de financiamiento también limitan en forma importante un trabajo intersectorial. Los presupuestos son sectoriales, se siguen de manera sectorial, no son limitados los recursos que en realidad tienen una integración en términos sectores y que se vincula fuertemente también a los mecanismos de evaluación, en el cual se centra, ¿cierto?, en que los gastos y la efectividad de los recursos transferidos hayan sido efectivamente gastados en las actividades que fueron definidas, y por lo tanto, cuando uno define acciones intersectoriales que involucran a distintos sectores, muchas veces los mecanismos de evaluación vinculados a los presupuestos limitan un encuentro con respecto al trabajo intersectorial. Y de ahí había algunas experiencias con respecto a mecanismos de pooling de recursos, de matching de recursos con respecto a la asignación presupuestaria, pero también al tema de la implementación, o mecanismos de evaluación, ¿cierto?, que pongan el acento en el avance en materia intersectorial. En algunos trabajos que nosotros hicimos, ¿cierto?, en la región de América Latina ya hace una década, pero que hicimos un trabajo revisando lo que había intersectorial región desde el ámbito sanitario, ¿cierto?, vimos que en la región no existe un solo tipo de relación o trabajo conjunto entre los sectores, sino más bien diferentes grados o intensidades de trabajo intersectorial, como señalaba. El grado de intensidad de la intersectorialidad entre los sectores requiere estar acorde al tipo de propósito perseguido por la política pública, así como al contexto en que se desarrolla, ¿no? En algunas acciones, el trabajo intersectorial puede requerir, ¿cierto?, una política integral, un proceso de transformación, o su argumento más bien va limitado a un tema de la eficiencia y la complejidad, y por lo tanto los grados de intersectorialidad pueden ser diferentes, ¿no? Los modos de organización de gestión y formas de financiamiento en la intersectorialidad inciden en la intensidad y en los resultados, ¿no?, de los grados de intersectorialidad y por lo tanto vinculado a ellos sus resultados. Y también que existe una sinergia entre la participación social y la intersectorialidad, sobre todo cuando ponemos el acento en avanzar en el logro de la equidad y en los procesos de sostenibilidad de trabajo intersectoriales, ¿no? Y esto es importante porque también a veces vemos que la intersectorialidad aparece un argumento de la debilidad de la planificación sanitaria más que el proceso de la intersectorialidad. Y en este sentido, ¿cierto?, desde el ámbito sanitario, y hemos insistido, ¿cierto?, es que no tratamos de convertir otros sectores del gobierno en agencias de salud, y que a veces pueden ser hegemónicos desde el ámbito sanitario, sino que la idea es trabajar con ellos en sus problemas y sus prioridades, de llevar a alcanzar sus objetivos políticos de manera que protejan y promuevan la salud, ¿no? En la región, cuando uno mira los Oriel, procesos, ¿sí? perdón, Oriel, quedan 2 minutos. Ok. En Gracias. la región, cuando uno trata de afinar, ¿cierto?, o ver lo que está pasando en materia de trabajo intersectorial, han habido dos grandes áreas principalmente de este trabajo, ¿no? Una asociada a la protección social, en que coexisten visiones respecto al alcance de protección social más tradicional o aquella más emergente, en términos de enfoque de derechos humanos, asociando la universalidad y la no discriminación. Y principalmente también ha estado el desarrollo vinculado a los municipios en términos de desarrollo social y en los gobiernos locales. Y ahí a nosotros hemos apostado una cosa importante en el trabajo con los gobiernos locales o los procesos de centralización en los países con respecto a la emergencia del trabajo intersectorial. Entonces, ¿qué tipo de trabajo intersectorial, ¿cierto?, contribuye a reducir las inequidades? Sería la pregunta, ¿no? Y acá, ¿cierto?, un poco las últimas 3 slides, es decir que lo que nosotros hemos estado trabajando cuando miramos la intersectorialidad abordada a tener su foco en la reducción de inequidades. Hay problemas que nos convocan a diversos sectores y el proceso de trabajo intersectorial tiene que darnos una solución de trabajo conjunto.
Y esa solución de trabajo conjunto tiene que llevarnos a llevar objetivos comunes en los sectores, ¿no? Porque hay intereses diversos, no son los mismos los que hacen encuentros en los distintos sectores. Y buscamos resultados y impacto, ¿no? El impacto desde la perspectiva de trabajo intersectorial que aborde los temas de desigualdad en salud, queremos reducir, ¿cierto?, las inequidades en salud asociadas al problema de interés. Y desde los resultados, ¿cierto?, buscamos eficiencia, abordaje de la complejidad y una mayor efectividad de los programas, de la estrategia o los planes. En este contexto, también nos interesa desde el tema de impacto reducir los efectos nocivos para la salud de otras políticas sectoriales, ¿no?, que están presentes cuando analizamos la realidad de los problemas sanitarios, ¿no? Y sin duda, esa búsqueda de solución y objetivo común incluye la salud como un objetivo o meta de las políticas sectoriales, pero también el sector salud incluye prioridades de los otros sectores. Y acá nos encontramos con todos los componentes, ¿cierto?, o ámbitos que son importantes para el abordaje de la intersectorial, ¿cierto? Lo que son los propósitos, los modos de gestión, la institucionalidad de algunos de los temas que yo he conversado, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros queremos ver cómo el trabajo intersectorial tiene un efecto atribuible, el trabajo intersectorial, a los resultados y al impacto, ¿no? Y eso guarda relación con el componente político transformador que tiene que ver con el grado del alcance del trabajo intersectorial. En ese marco, ¿cierto?, nosotros como organización tenemos un mandato en el cual aborda el tema más fuertemente vinculado al desarrollo sostenible con equidad a través de abordaje determinante social y el trabajo intersectorial, y una de las líneas estratégicas del trabajo intersectorial. Y en ese sentido, nosotros hemos tratado de impulsar lo que son las redes de trabajo intersectorial y participación social. Hay una red a nivel regional que se llama TIPSESA, es una red que convoca sectores de salud y no sanitarios, instituciones, órganos académicos, ¿cierto?, en un proceso de construcción e intercambio. Tenemos un fuerte componente de fortalecer las capacidades para la acción intersectorial en la región. Hay una serie de capacitación y formación que estamos impulsando a nivel del cambio virtual, tanto a nivel de gobiernos locales como a nivel de administración, digamos, otros niveles administrativos nacionales y subnacionales. Y estamos en un proceso del desarrollo, ¿cierto?, de un marco de monitoreo y evaluación de acción intersectorial. Estamos en una agenda que esperamos este año tener una propuesta de monitoreo y evaluación para perfectamente analizar esta atribución que damos a la importancia del trabajo intersectorial y los resultados sanitarios, ¿no? Eso un poco quería contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oriel, por tu presentación, por mostrar el gran trabajo que realizan desde la OPS y por mostrarnos los distintos enfoques que hay de intersectorialidad y los distintos niveles a través de los cuales se puede abordar. Así que muchísimas gracias por tu presentación y por acompañarnos. A continuación, le damos la palabra a la viceministra de Política, Planificación y Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala, la viceministra María Alejandra Menaldo, que nos acompaña virtualmente y también nos acompañó en la sesión anterior, así que doblemente gracias, viceministra. ¿No está? ¿Ah? Sí, sí. Hola. Ah. Hola, viceministra, mucho gusto saludarla. ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Súper. Muchas gracias. Primero que todo al equipo que me va a estar apoyando en la proyección de las diapositivas. Buenos días. Bueno, ya justamente buenas tardes desde Guatemala. Y sé que ustedes también ya llevan un ratito en la tarde. Es un gusto y es un honor compartir este espacio con ustedes y compartirles un poco la intersectorialidad de protección social y salud. Como se les voy a presentar, el uso estratégico de esta intersectorialidad entre instituciones públicas y otros sectores para mejorar las condiciones de salud y reducir la pobreza multidimensional y malnutrición. También quiero agradecerle a Débora y a Uriel por sus presentaciones, porque a nosotros desde el sector público como servidores y servidoras públicas es muy importante y necesario escuchar diferentes argumentos que nos sirvan como insumo, argumentos y datos que nos sirvan como insumo para la mejora continua de la prestación de servicios. Específicamente el Ministerio de Desarrollo Social, quiero comentarles, y me encanta mucho, y me interesó mucho también la presentación de Oriel, porque yo ahorita les presento una iniciativa intersectorial, pero me llama la atención porque justamente lo analizo sobre en qué grado o en qué nivel de intensidad lo estamos aplicando.
Y solamente como para ponerlo en el marco técnico, lo que ahorita estamos llevando en la práctica, considero que estamos teniendo una intersectorialidad de baja intensidad en el nivel de coordinación y que nuestro objetivo a corto, mediano plazo es lograr evolucionar hacia una alta intensidad de intersectorialidad donde ya podamos diseñar y formular desde la base diferentes políticas públicas que nos permitan abordar de manera multidimensional, específicamente en el Ministerio de Desarrollo Social, la pobreza. El Ministerio de Desarrollo en un inicio se ha visto más como un Ministerio de Protección Social. Sin embargo, primero nosotros somos ente rector del índice de pobreza multidimensional y como ustedes saben, la pobreza tiene multicausalidades. Entonces, pretender que solamente un ministerio o una institución aborde las diferentes condiciones de desigualdad o de inequidad a nivel estructural no es acertado y no va a traer los resultados estratégicos o políticos que estamos buscando. En ese marco, entonces nosotros comprendimos que el Ministerio de Desarrollo Social debe de ser el ente coordinador de el resto de instituciones públicas, donde nos lleve esta intersectorialidad a coordinar y estrechar esfuerzos con otras instituciones del Estado. En un inicio, ustedes pueden ver en las imágenes, está tanto el señor ministro como la señora secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y son quienes dan origen, tanto técnico como estratégico, a lo que nosotros le llamamos la iniciativa intersectorial para la reducción de la pobreza multidimensional y la malnutrición. Son dos instituciones que han liderado todo un proceso, no solamente a nivel argumentativo, sino también a nivel de gobernanza en lo local. Siguiente, por favor. Desde el Ministerio de Desarrollo, entonces, estamos coordinando de manera conjunta esta iniciativa que se ejecuta de forma articulada entre las distintas instituciones que ustedes ven acá, entre ellas el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Educación, que también son instituciones fundamentales y pilares en el abordaje multidimensional de estos dos temas centrales que nos hemos propuesto una reducción de 5 puntos porcentuales en los municipios de intervención. A este esfuerzo también se han sumado actores de sociedad civil, autoridades indígenas, sector privado, cooperación internacional y sobre todo, que creo que también es clave y también lo mencionaban en sus presentaciones, gobiernos locales, gobiernos municipales. Siguiente. La implementación de esta estrategia también, o sea, se enmarca en la coordinación técnica y operativa eficaz, pero basándonos también en datos que nos facilitan intervenciones multisectoriales focalizadas en los territorios con mayor incidencia de pobreza, como también mayor incidencia de desnutrición crónica, en donde el registro social de hogares ha permitido identificar con precisión a las personas y sus necesidades diferenciadas, ya que utilizamos 3 indicadores. El indicador de pobreza multidimensional con sus 5 dimensiones y 17 indicadores, el indicador de necesidades básicas insatisfechas con sus 6 indicadores, y el indicador de pobreza Proximing Test, que es una aproximación de pobreza por consumo. Y tener este enfoque basado en datos nos ha permitido desarrollar acciones integrales, concretas y sostenibles. Creo que es importante y en algún momento también lo mencionaban las otras compañeras que presentaron. Las actuales instituciones que participamos en esta iniciativa ya contamos con una oferta programática que responde dentro de nuestro sector a diferentes causalidades y a diferentes resultados estratégicos. Sin embargo, dentro de la novedad o la innovación en su momento que se puede considerar de esto, es de que es la articulación y no la atomización o fragmentación de la entrega de estos servicios, lo que permite que tengamos muy claros y basándonos en datos también, cuáles son las acciones que queremos llevar a cabo en materia de política pública social.
Siguiente, por favor. Ustedes pueden aquí ver que se definieron 9 dimensiones de trabajo dentro de la iniciativa intersectorial, que a través de un abordaje territorial se centra en intervenciones coordinadas con una gobernanza comunitaria y una gobernanza municipal liderada por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, siendo esta quien aporta acciones también de cambio social y de comportamiento promovido en espacios comunitarios que les decimos comusanes, comisiones municipales de seguridad alimentaria y nutricional. En cada uno de los diferentes ámbitos pueden ver a diferentes ministerios y a diferentes instituciones que ponen al servicio de la iniciativa y colaboran con este espacio a través de los diferentes programas, intervenciones o inversión social. Como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo en el eje de protección social tiene las transferencias monetarias condicionadas, llamado bono social, que incentiva en su versión salud, bono social salud, porque también tenemos un bono social educación, pero específicamente para este tema, bono social salud incentiva la asistencia a servicios de salud y bono social educación fortalece el acceso y la participación o la permanencia de niños y niñas en el sistema educativo. El Ministerio de Educación, a través de centros de estimulación temprana para niños y niños menores de 2 años y el remozamiento de escuelas a nivel nacional, que ha sido un logro de la actual administración del ministerio. Con respecto al Ministerio de Trabajo, también participa en el eje de protección social a través del programa del adulto mayor y en el Ministerio de Salud, en el eje de salud, mejora la calidad de los servicios de salud mediante la focalización de servicios de atención primaria. Creo que es importante mencionar solamente de manera muy ligera, digamos, pero en su momento ustedes pueden acceder a todos los recursos de información que están en las páginas web. Pero dentro de las intervenciones de vivienda, también nosotros desde el ministerio hemos apostado bastante, porque desde un enfoque de intervención intersectorial, uno de los componentes más relevantes para la salud y también de mayor aceptación a nivel comunitario ha sido la eliminación de pisos de tierra, sustituyéndolos por pisos de concreto en las viviendas. Como una medida no solamente de salud pública preventiva, sino también como de dignificación del entorno habitacional. Uno de los logros intersectoriales en los que no solamente participaron los ministerios, sino también participó la presidencia de Guatemala, fue anunciar el primer municipio libre de piso de tierra en el departamento de Huehuetenango, alcanzando una cobertura del 100% de los hogares priorizados, marcando un hito histórico y sentando un precedente importante en la erradicación de condiciones habitacionales a nivel nacional, precarias a nivel nacional. Aunado a este logro, también tenemos otras intervenciones que van dirigidas tanto a mejorar la condición de bienestar como las condiciones sanitarias, como también reducir la pobreza multidimensional. Entre esos está el revocado de paredes externas en hogares que tienen materiales como adobe o bajareque en las paredes, pero también el tratamiento domiciliario del agua, que es a través de filtros de agua, la mejora en la preparación de alimentos, que es a través de la dotación de estufas mejoradas, y otras intervenciones que contribuyen directamente, como les mencionaba, a la reducción sí, a la reducción de barreras en las rutas de transmisión de enfermedades, que pueden ser respiratorias o gastrointestinales también. Siguiente. Gracias. Y para ir concluyendo, comentarles que la implementación de un enfoque intersectorial ha demostrado ser una estrategia eficaz para mejorar la cobertura también de los programas sociales, porque a través del uso del registro social de hogares se ha logrado una expansión significativa en la inclusión de hogares al programa que les comentaba de Bono Social Salud, especialmente en los municipios priorizados y que ya han sido levantados, barridos, le decimos nosotros a través del registro, con estos altos niveles de pobreza y de desnutrición, donde la cantidad de beneficiarios se ha duplicado, incluso triplicado. Y este avance ha contribuido a un aumento en la demanda y en la asistencia a los servicios de salud. Sin embargo, este crecimiento también nos plantea a nosotros nuevos retos para el sistema de salud pública, ya que
al aumentar la demanda, digamos, o la cobertura de los programas sociales, y como ustedes saben, las transferencias monetarias son condicionadas, la corresponsabilidad dentro de la participación de este bono es la asistencia y los chequeos médicos mensuales de las y los niños de los hogares que forman parte del programa. Pero como les digo, este crecimiento plantea nuevos retos por lo que el Ministerio de Salud ha iniciado acciones coordinadas y focalizadas para ampliar su cobertura de los servicios, sobre todo en atención primaria. Otro aspecto de mucha importancia en la interoperabilidad, en la intersectorialidad, es la interoperabilidad para la disponibilidad, vigencia y cobertura de los datos en los registros administrativos que ambas instituciones manejamos, porque es clave contar con información consolidada y que permita la integración en una misma estructura de datos. Si bien el Ministerio de Desarrollo ha avanzado en el intercambio de datos con el Ministerio de Salud, porque actualmente lo realizamos a través del Sistema Nacional de Información Social, este se lleva a cabo a nivel o con una temporalidad anual. Y el intercambio todavía no se realiza de forma automática ni en tiempo real, lo que limita una articulación directa e inmediata entre las instituciones y entre también las intervenciones de salud y desarrollo social, que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Sin embargo, ya tenemos identificados ejemplos de acciones concretas y conjuntas en este sentido, como por ejemplo el conteo poblacional que el Ministerio de Salud está llevando a cabo actualmente y el registro social de hogares del Ministerio, que ambas son herramientas claves que al articularse fortalecen la intersectorialidad entre salud y desarrollo social, ya que el conteo permite conocer cuántas personas viven en cada comunidad o municipio y planificar mejor la provisión de servicios de salud, mientras que por el otro lado el registro social identifica los hogares en situación de pobreza para priorizar la atención y juntos permiten focalizar con mayor precisión, basados en datos, las intervenciones sociales y sanitarias en los territorios con mayor pobreza y desnutrición. Esta articulación no solamente mejora la eficiencia del Estado, sino que permite una respuesta más oportuna y basada en evidencia. Y también facilita la identificación de poblaciones históricamente excluidas, aportando a que la evolución de la política pública, porque esta no tiene que ser estática, sea de una manera más equitativa, con un enfoque de derechos, con una pertinencia cultural y sobre todo también con una pertinencia territorial. Siguiente. Y bueno, esto solo es un ejemplo de levantamiento del registro social de hogares. Y para concluir, dejarles las palabras que los avances intersectoriales reflejan el compromiso firme que tiene el Estado guatemalteco. Sin embargo, a la par del compromiso y a la par de los servicios públicos que provee el Estado, se tienen que fortalecer internamente las instituciones de manera constante y de manera continua, ya que eso va a permitir que vayamos evolucionando en los diferentes grados de intersectorialidad e interoperabilidad. Agradezco mucho el espacio por haberme permitido participar y contarles un poco más de la historia en Guatemala, y agradezco mucho también todos los insumos y todos los datos, ya que les cuento que después de esta reunión voy a buscar la presentación de Oriel y voy a tener una reunión con mi equipo para seguir abordando de manera más, y bueno, lo voy a poner en las palabras de Ore, pero en una manera más intensa la evolución de cómo podemos llegar a un nivel de intersectorialidad alto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, viceministra, por su presentación y también por destacar el tema de los datos y la importancia de contar con sistemas interoperables que permitan hacer el seguimiento y la evaluación de las políticas intersectoriales. Muchísimas gracias por su presentación. A continuación, le doy la palabra a Luis Raúl Chapa, quien nos acompaña desde México. Él es titular de la División de Salud Reproductiva en la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la unidad del programa del IMSS Bienestar en el Instituto Mexicano del Seguro Social de México. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Sí, se escucha. Bien, no sé quién está más nervioso, si Luis o yo por el tiempo, pero la verdad es que voy a hacer un esfuerzo muy, muy grande por respeto a mi compañera de Colombia
Quiero agradecer a CEPAL, por supuesto, a la División de Desarrollo Social por este espacio. Yo les voy a hablar de algo muy particular. Es una estrategia que estamos implementando a lo largo de este tiempo en el programa de bienestar, particularmente en México. Es el Centro de Atención a la Salud del Adolescente, es el CASA. Y vamos a iniciar. El día de ayer estaba en una plática y hablaba de 8 de las prioridades. Esta estrategia es particularmente en la prioridad número 5, en atención a la adolescencia, y quiero comentar que nosotros trabajamos con un modelo que está encaminado y particularmente en la atención primaria de la salud, cuyo centro es no solamente la familia, sino todo el ciclo. O sea, quiero decir que no estamos solamente manejando actividades curativas, sino que preventivas y de asistencia, y con un componente fundamental que es la parte comunitaria. Este CASA es una estrategia educativa que nos permite a nosotros estar en un ambiente de cordialidad y confianza para brindar atención a esas necesidades que en algún momento llegan a tener los adolescentes. La verdad que ayer que estaba escuchando la plática de mis compañeros que hablaban de los jóvenes, me emocionó mucho porque quiere decir que en otros países se está trabajando no solamente con la parte, con las finalidades de toda la línea de vida. O sea, estoy hablando de que ellos están trabajando con jóvenes y eso me emocionó mucho. Nosotros estamos apostando por esta parte de los adolescentes. Nuestro propósito es acercar los servicios de salud. Ustedes no me dejarán mentir. Hace un momento hablamos de inclusión digital. Hoy por hoy todos tenemos celulares. Entonces, una de las estrategias que estamos tratando de modificar es precisamente hacer llegar todo este contenido a los adolescentes de manera digital. Y es un reto que me puso mi jefe y que creo que lo estamos logrando. Estamos en las más de 4,000 unidades médicas con las que cuenta. Estoy hablando de más del 60% del territorio de México. Pero ¿de qué se trata esta estrategia educativa? Son 5 módulos que se han ido modificando a lo largo del tiempo de acuerdo a las necesidades, a las tendencias sociales. La primera es salud mental, por supuesto que un módulo que nos importa mucho y cuyo nacimiento de esta estrategia fue disminuir el embarazo en adolescentes. La prevención de la obesidad, que es un problema bastante importante en Latinoamérica, muy particular en México, la prevención de violencia y la prevención de adicciones. Hemos nosotros trazado un componente transversal, porque no solamente es traer a los adolescentes y hablarles y platicarles, ¿no? Sino un 80% de la estrategia es buscar que ellos participen, y esta estrategia transversal buscaba que, ya que los teníamos ahí, pues darles consulta médica, darles consulta preventiva de estomatología y toda su cartilla de vacunación y toda la línea de vida que en algún momento ellos requieren esas acciones preventivas, ¿no? No me voy a detener en números, pero en 2 importantes. Hemos hecho una reingeniería. Les decía que es un momento que decía mi jefe, es que ya los adolescentes ya no van a las clínicas. Bueno, hay que ir a las escuelas, ¿no? Entonces fuimos a las escuelas a buscarlos, pero hoy por hoy estamos trabajando y no estamos solos. El Instituto Nacional de Salud Pública, la UNICEF, fueron con los adolescentes y les preguntaron que si les gustaba el módulo, que si aprendían algo, y entonces le hicieron una encuesta. Y entonces fueron con las personas que hablaban y que daban ese curso y también les preguntaban qué les parecía, si lo que estaban dando realmente lo permeaba en los adolescentes. Finalmente, lo que les quiero decir, por ejemplo, en cuanto a las dietas, decía, es que usted me pone una dieta de cosas que ni siquiera existen. Nosotros aquí estamos en un medio rural, ¿no? Entonces hicimos una modificación a través de ese estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública, y hoy por hoy tenemos dietas regionalizadas que nos permiten a nosotros que, si bien es cierto, disminuir la obesidad, pues nosotros ya tenemos unas dietas que se ajustan a las necesidades reales de ellos. La verdad es que traigo bastante contenido. Aquí, por ejemplo, no sabe escuchar, tengo un contenido de un audio que dice ahí, por eso les puse algunas cosas. Tenemos que traducir en lengua que ellos entiendan. Por ejemplo, en náhuatl. Si nosotros traducimos el perifoneo, ellos van a entender más, porque a veces decíamos, vengan a las unidades, pero ellos no sabían que les decíamos que vinieran a las unidades. O este día va a haber una feria de la salud, y pues resulta que no sabían. Una producción del programa IMSS Bienestar. Bueno, esa es una. Gracias, gracias. Bien, también hicimos campañas de No te la juegues. ¿Y qué queríamos? Pues promover los derechos sexuales, reproductivos de las personas adolescentes, para que ellos entendieran cuáles eran sus derechos, porque aún en condiciones de vulnerabilidad tienen y siguen siendo seres humanos, ¿no? Finalmente hicimos campañas de difusión, fuimos a las escuelas, desarrollamos ese contenido digital
Y les decía, después de todos esos focos grupales que hicimos, se desarrolló un contenido y hoy por hoy hay más de 8,000 trabajadores de la salud que se retroalimentaron y tienen su constancia de terminación de ese curso y eso les dio habilidades para que pudieran compartir esos conocimientos de manera eficaz, pero a través de un estudio previo, ¿no? Esta campaña de No te la juegues buscaba incrementar el número de aceptantes. Bien, me están haciendo difusión, ¿eh? Muy bien, excelente. Bien, este es un indicador. Decía mi jefe, bueno, si no se mide, pues ¿cómo vas a saber que funciona, no? O ¿cómo lo vas a mejorar? Finalmente, aquí se puede observar cuál es la proporción de adolescentes aceptantes de métodos anticonceptivos. Hace un momento hablábamos de la tendencia, que hay menos nacimientos, hay menos adolescentes, y toda esa curva que hemos visto a lo largo, y eso me encanta de este evento que hicieron, porque hemos hablado y hemos visto cómo se compagina la educación, la cuestión digital, la inteligencia artificial con la salud. Y aquí yo quiero que vean cómo han ido aumentando la proporción de esos adolescentes que aceptan un método anticonceptivo, ¿no? Porque les decía que esta es una estrategia para disminuir el embarazo adolescente. ¿Me avisas cómo voy? Gracias. ¿Y qué otra cosa hicimos? Pues la UNICEF por ahí también se acercó con nosotros. Desarrollamos un contenido que está inserto en una plataforma que se llama CLIMS, que es del Instituto Mexicano del Seguro Social, y esa plataforma pues desarrollamos todos los contenidos que les comentaba hace un momento. Hay un curso que es un módulo del CASA para que nuestros trabajadores de la salud de todo ese equipo multidisciplinario pues adquiriera todas esas herramientas que emergieron de un estudio previo, ¿no? Y entonces eso ya se aseguraron de que permeara ese conocimiento y se desarrollaron también contenidos impresos, carteles que les permitían a ellos transmitir, ya no eran los rotafolios, ya no eran diapositivas, sino que era un contenido ya validado por un estudio. Eso me encantó porque ya no estábamos solos, sino que ya teníamos aliados para hacer nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué otras estrategias? Bueno, estos que ustedes ven son talleres que se desarrollaron con la UNICEF y con el Instituto Nacional de Salud Pública, que les digo, ya lo tiene nuestro personal y que está permeando de manera eficaz ese módulo de casa. Se ha reducido el número de embarazos a adolescentes, obviamente eso va en proporción de cuántas embarazadas tengo. Entonces esa proporción también ha ido a la baja. Si ustedes ven, en el 2012 teníamos un 29 de porcentaje de embarazadas, hoy tenemos un 25, pero vamos por más. Esos son dos indicadores que no me lo podía perder. Y ya casi para concluir, creo que voy bastante bien. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos invita a concursos nacionales. Y bueno, qué mejor oportunidad para ver si verdaderamente nuestra estrategia educativa que busca formar líderes, ya esos niños que están en situaciones vulnerables y que tienen un componente indígena, les damos y les enseñamos a que crean un propósito de vida, que ya su mente vuele y que sepan que pueden lograr lo que ellos quieran. Entonces, me hubiera gustado compartirles, pero se los comento así muy rápido. En Chihuahua tenemos a una médica que fue formada en estos CASA y hoy atiende a su misma población y es de origen tarahumara. Entonces tenemos a la primera doctora que sale y esto es un impacto bastante porque hoy podemos cambiar esa mentalidad de los jóvenes y ya no solamente pensar que se queden ahí, que es bueno, pero finalmente ellos pueden seguir estudiando, pueden aprender nuevas cosas y pueden hacer profesiones que impacten verdaderamente a todos los mexicanos. Les decía, este es un concurso que nos invitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Participaron más de 1,000 personas, 1,624, y 3 de nuestros asistentes al CASA fueron ganadores. Voy a presentar algunos ejemplos. Otro ejemplo importante es, nos invitó el Fondo de Población de las Naciones Unidas a un campamento en Internet. Nosotros participamos, había 300 participantes de diversos países y estas fueron menciones honoríficas que nos hicieron a compañeros, a adolescentes que estuvieron dentro de esta estrategia educativa y que demuestran que se puede y que tienen ese liderazgo para compararse con cualquier, no solamente dentro de México, sino en otros países. También nos invitó INMujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, hoy Secretaría de las Mujeres, y nos invitó a que presentaran proyectos científicos y deportivos para niñas adolescentes. Entonces eso me encantó
porque se registraron 145 equipos y ¿qué creen? 6 de nuestros equipos resultaron ganadores, se llevaron 18,000 pesos. No me pregunten porque he batallado mucho para la conversión aquí en Chile, pero se llevaron 18,000 pesos mexicanos y eso demuestra que nuestras niñas, que nuestras adolescentes que se están formando en las casas tienen ese componente de liderazgo. Y eso me agrada mucho porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Ya casi para terminar, también nos invitaron a otro y aquí menciono a una líder adolescente, a Danelli. Ella fue una de las 6 líderes que participaron, que emerge del CASA y que también fue ganadora y se llevó una mención honorífica por ese componente de liderazgo que se permea a través de esta estrategia, sobre todo en esta parte que les decía que de ahí nace el CASA, es la prevención del embarazo adolescente. Esta sería mi presentación y le agradezco, muchas gracias. Creo que me fue bastante bien el tiempo. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Es bien esperanzador ver un programa como este que efectivamente tiene impacto en las distintas dimensiones de la salud y el bienestar de los adolescentes. O sea, en salud física, salud mental, en educación, en nutrición. Creo que es un excelente ejemplo, así que gracias por compartirlo. Y para finalizar, le vamos a dar la palabra a Pilar Torres, quien es jefa de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos y por haber venido hasta acá. A ti, María Luisa, muchísimas gracias por nuevamente invitarnos. Un saludo muy cordial de parte del Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud reconoce que la integración entre los sectores posibilita la búsqueda de las soluciones integrales y algunas desigualdades e inequidades impactando los determinantes sociales de salud. Es así que pasaré a exponer algunos diferentes instrumentos de política pública sobre los cuales el Ministerio de Salud aborda los determinantes sociales y algunos resultados obtenidos. En la primera parte, revisaremos unos avances y los primeros logros de la implementación del Plan Decenal de Salud Pública y luego pasaremos a revisar algunas políticas y planes en los cuales el Ministerio participa. El Plan Decenal de Salud Pública es una política de largo plazo a través de la cual establecemos, no me funciona, ya, a través de la cual establecemos los objetivos, las metas y las estrategias que pueden llegar a abordar los desafíos en salud durante los próximos 10 años. El plan fue adoptado a través de una resolución 2367 del año 2023 y tiene como objetivo avanzar en la garantía del derecho fundamental a la salud y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los habitantes del territorio colombiano, mediante el reconocimiento de las necesidades, las particularidades, los contextos culturales y sociales de la gestión y la operación de estos determinantes sociales en salud a partir de la acción en el territorio, la institucionalidad, la intersectorialidad, la interseccional y la social de forma articulada, diferencial y sostenible. Este plan definió estos 7 ejes estratégicos, dentro de los cuales tenemos la gobernanza de la salud pública, los pueblos y las comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sector LGTBIQ+, la atención primaria en salud, el cambio climático, las emergencias, desastres y pendientes, el conocimiento en salud pública y la soberanía sanitaria, todo el tema del personal en salud y lo más importante para el tema de hoy, los determinantes sociales en salud. Para abordar las inequidades sociosanitarias que son producto de la intersección de diferentes determinantes sociales de la salud, identificamos 4 núcleos de injusticia social, que fue el conflicto sociopolítico, las injusticias socioambientales y el cambio climático, las inequidades socioeconómicas y la transversalidad a las 3 anteriores que se encuentran las injusticias sociales en territorios y pueblos y comunidades. Estos 4 núcleos de injusticia social se materializaron a través de un eje estratégico de determinantes sociales de la salud del Plan Decenal de Salud Pública, cuyo objetivo era transformar las circunstancias injustas relacionadas con los peores resultados de la salud de la población mediante la definición de las acciones de carácter inter y transaccional en los departamentos
del territorio nacional, con el fin de avanzar en la reducción de las brechas sociosanitarias, la cual se abordaba a través de 4 resultados específicos que teníamos, que era el entorno económico favorable, la transformación cultural, la movilización y la organización social, popular por la vida, la salud y la equidad en salud, los territorios saludables articulados y trabajados por la paz, la convivencia pacífica y la resiliencia, la integración del cuidado del ambiente de la salud en el marco de la adaptación al cambio climático. Para la dinamización de este eje, que está a cargo de la Comisión Intersectorial de Salud Pública, tenemos algunos logros. Esta comisión fue creada a través del decreto 1005 del año 2022, en la cual participan diversos ministerios de Colombia y algunas entidades también de orden nacional, lo cual pretende la coordinación y el seguimiento de las acciones de la gestión por los determinantes sociales de la salud a través de algunas estrategias definidas en el Plan de Trabajo Intersectorial. Algunos de los logros que tenemos: se desarrollaron los 14 encuentros bilaterales con entidades para promover el enfoque intersectorial y consolidar las alianzas estratégicas, 4 sesiones de trabajo en el cual se aprobó el reglamento interno. En el 2025 se fortaleció la articulación intersectorial en las áreas prioritarias, se activó la Mesa Intersectorial de Resistencia de Antimicrobianos y se diseñó y socializó un instrumento de seguimiento al Plan de Trabajo Intersectorial con enfoque cualitativo y cuantitativo. A la par de estos logros, se cuenta con los siguientes avances en el eje de determinantes sociales del Plan Decenal. Entonces, por parte del Ministerio de Defensa, adelantamos la formulación del modelo de atención integral en salud del sistema de salud de las fuerzas militares y la Policía Nacional de Colombia, el cual establece la gestión integral del riesgo de acuerdo con los resultados de caracterización de dicha población. Estas actividades de intervención del riesgo primario y técnico para la salud mental y enfermedades crónicas no transmisibles. En cuanto al Ministerio de Salud, se inició la articulación con el Plan Decenal de Salud Pública, el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el seguimiento de la implementación de los planes estratégicos de respuesta y resistencia de antimicrobianos. En cuanto al Ministerio de Trabajo, se fomenta la incorporación en el sector empresarial y sindical en el desarrollo y la formación de los líderes de aseguramiento, la seguridad y la salud en el trabajo y riesgos laborales para fortalecer un trabajo decente. En cuanto al Ministerio de Trabajo, fomentamos las actividades físicas mediante el desarrollo de programas Vías Activas y Saludables VAS, hábitos y estilos de vida saludable, lo anterior en el marco del desarrollo de los lineamientos y las políticas de actividad física en Colombia. Para el Ministerio de Trabajo, se ha brindado las orientaciones técnicas y herramientas de política pública para la construcción de infraestructura que promueva la movilidad activa en todo el territorio nacional. Finalmente, con el Ministerio de Comercio, apoyamos técnica y financieramente la puesta en marcha de una planta pública de producción de medicamentos, así como el laboratorio de control de calidad para aumentar la oferta de medicamentos estratégicos en salud pública. Ahora nos centraremos en los principales avances en cuanto a la implementación de las políticas y planes en las cuales interviene el Ministerio de Salud. El plan de desaceleración de la mortalidad por desnutrición aguda, que está en cabeza del Ministerio de Salud, está liderado y cuenta con la participación también de las entidades departamentales y municipales de todo el territorio nacional, los prestadores de servicios de salud, las aseguradoras, la Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El objetivo de este plan es establecer algunas estrategias operativas sectoriales e intersectoriales que permitan incidir en la reducción de la mortalidad por desnutrición aguda en menores de 5 años. Este plan lo iniciamos en unos departamentos en específico y lo que pretendemos es ampliar a toda la cobertura a nivel nacional. Empezamos en Antioquia, Cauca, Sucre, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Valle del Cauca y Bichada, que son los departamentos que están como en la periferia y en los cuales también teníamos los casos más altos de mortalidad por desnutrición. Como podemos observar, desde la ejecución de este plan, que fue 2023, 17.900 niños y niñas han sido notificados con desnutrición aguda a 31 de mayo del 2025 y se han visto beneficiados con un seguimiento nutricional. Adicional, resaltamos la disminución del 52% en mortalidades de desnutrición con corte a la semana 23 comparado con el mismo periodo del año 2022.
Tenemos el programa de reincorporación integral que lo lidera como tal la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, que busca, tiene como objetivo generar y fortalecer las capacidades en sujetos colectivos de reincorporación y sus grupos familiares y comunidades, así como vivir en condiciones de acceso y goce efectivo de los derechos. El ministerio hace parte del componente de reincorporación social, que tiene a su cargo la implementación del eje temático salud y protección social. Dentro de los principales resultados de este programa en el cual intervenimos, hemos atendido 11.904 personas que se han afiliado al sistema de seguridad, no contaban con ese aseguramiento. 1.944 se han atendido que están en proceso de reincorporación y cuentan con alguna discapacidad, se han certificado como tal. 944 personas en reincorporación han accedido a procesos de rehabilitación. Se han invertido 23.513 millones desde el 2016 para garantizar ese esquema de salud de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. El Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la No Repetición es un plan también liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual implementamos las estrategias y acciones dirigidas a la rehabilitación psicosocial comunitaria como víctimas y personas en proceso de reincorporación y ciudadanía en general. Este plan cuenta con acciones de diferentes entidades como la Agencia de Reincorporación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de Seguimiento, la Jurisdicción Especial de la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas. Para la vigencia 2025 se hizo el lanzamiento con una inversión de 3.141 millones, en la cual han participado 1.249 personas de algunos municipios víctimas del conflicto. La Ley 2169 de Cambio Climático, también en la cual nosotros intervenimos, se hizo el lanzamiento en el 2024 y busca monitorear los indicadores y los planes de trabajo de cada una de las metas del ministerio que tiene a su cargo. Ay, creo que me pasé. Bueno, pasaré acá como las metas que nosotros tenemos. Tenemos 2 metas dentro de esta ley de cambio climático, porque ya creo que el tiempo me va corriendo. Entonces, finalmente, otra de la política pública que tenemos es la Acción Nacional de la Minería a pequeña escala. Este es desarrollado por el Ministerio de Ambiente y nosotros como ministerio tenemos a cargo 9 estrategias que se definieron en el 2025 y 2026, que es caracterizar la población sociodemográfica que está en situaciones priorizadas, brindar las capacidades técnicas y operativas de los actores del sistema y la promoción de la comunicación del riesgo en salud para los mineros como tal. En cuanto a la política de drogas, está liderada por el Ministerio de Justicia y para el Ministerio de Salud lo que tenemos es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas desde el cuidado integral, la salud pública y los derechos humanos como tal. Hemos asignado 51.000 millones para la implementación de proyectos CAMAT, en los cuales se ha beneficiado 236.000 personas en 53 entidades territoriales. En cuanto a la materia de implementación de la política de equidad de género, también el Ministerio de Salud ha adelantado el diseño de los modelos de incentivos con acciones financieras y no financieras para contar con el talento humano adecuado, suficiente, eficaz y de calidad en condición indispensable. Se adoptó como tal un lineamiento de transversalización de esta política que ya se ha implementada en varios territorios. La estrategia para la integración de la política migrante venezolana también se ha implementado y se ha formulado, para garantizarle el aseguramiento a esta población. Hemos atendido más de 368.000 migrantes venezolanos como garantía de la atención. Tenemos la política de reindustrialización que busca como tal aumentar la generación de un valor agregado en la producción de bienes y servicios. Ahora vamos a tener, y es un proyecto muy grande para la producción de medicamentos en unas plantas que se tienen en Colombia para poder tener mayor oportunidad y menores costos en la producción de medicamentos como tal. Estas son algunas políticas intersectoriales que están lideradas por el Ministerio de Salud, en las cuales convergemos también con algunas entidades, en la política de talento humano en salud, la política de salud mental que el día de ayer nuestro presidente la firmó como tal y ya está formalizada.
la política de cuidado, alguna política de derechos para la garantía de los derechos de la población LGTBIQ+, la política nacional de inteligencia artificial. Y ya pues con esto finalizamos. Prácticamente pues la salud es un derecho fundamental que exigimos la participación activa de todos los actores. Desde este Ministerio de Salud y Protección Social reafirmamos nuestro compromiso de avanzar hacia una salud con justicia social, equidad e inclusión, articulando esfuerzos con diferentes sectores y territorios para construir soluciones integrales y sostenibles. La salud construye en unión, con responsabilidad, acción conjunta. Hoy invitamos a sumar los esfuerzos, trabajar articuladamente y ser parte activa de esa transformación hacia vidas dignas y territorios más justos para todas las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por mostrarnos la diversa agenda que tienen en temas de intersectorialidad. Estaba pensando, mientras estaba súper estresada porque estamos muy atrasados, que una de las cosas que es bueno de estar súper, o sea, que refleja el atraso es que hay mucho que decir, hay mucho que mostrar, hay mucho que reflexionar, que debatir. Creo que eso es algo que quedó bastante en evidencia en esta mesa. Si bien, como mencionaba Oriel del OPS, ya hay un consenso técnico sobre la importancia de los determinantes sociales de la salud y de la relevancia de tener acciones intersectoriales, todavía falta mucho respecto a cómo poder implementarlas y un poco haciendo referencia a lo que vimos en la mesa de ayer, también cómo la institucionalidad de los ministerios, no solo el Ministerio de Salud, sino que de todos los ministerios en general, puede condicionar el que se implementen este tipo de iniciativas o no, las distintas trabas, no solo administrativas, sino que también de financiamiento que mencionaba Oriel, son elementos que dificultan el que se trabaje de una manera realmente intersectorial en un nivel de profundidad adecuado. Y también el tema de los datos, o sea, sabemos que, porque lo hemos visto en los distintos países, la dificultad que hay para intercambiar datos entre distintos sectores. Eso no solo dificulta el diagnóstico y el diseño de acciones intersectoriales, sino también el seguimiento y la evaluación después de este tipo de iniciativas. Antes que Consuelo me rete, por favor recuerden contestar la encuesta online, que lo compartimos online y también en la sala está el QR allá atrás. Andrés lo tiene, por favor les agradecemos que puedan responder esa encuesta y no me voy a tomar más tiempo porque sé que tenemos apenas algunos minutitos para almorzar antes de continuar, pero les agradezco muchísimo la presentación a cada uno de los panelistas, les agradezco la presencialidad de quienes están acá y también a quienes están de manera virtual. Muchas gracias a Oriel y a la viceministra Menaldo que nos acompañan virtualmente y muchísimas gracias.